La Becker. Ashley. Entonces ahí. Buenas tardes, Baker, ¿cómo está? Vamos a dar un poquito de tiempo para ver si se nos unen más alumnos. Solo está Ashley y usted. Oye, no la escucho. ¿Ah? No tiene audio ella. Ahí está Ashley. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ashley? Vamos a esperar que se nos una un más alumnos para que comencemos. Unos 5 minutitos nada más. Ok, está enferma, profe. Estoy Soy ronca. Si hubiera visto cómo me vine de la universidad, no aguantaba el dolor en todo el cuerpo, en la garganta, me ardía, los ojos, todo, estoy bien mal. Tengo gripe, una gripe, pero con una faringitis me ha dado. Es el polvo. Me imagino. Sí, la cosa es que... ¿Ya está mejor? Sí. No, ¿qué va a hacer? Voy a inyectarme para ver. Ahorita vine a beberme unas pastillas y me recosté un ratito mientras eran las 3. Dije yo, ya son las 3, voy a ir a la videoconferencia. Pero me siento bien mal. Me duele hasta el pelo, hija. Hasta el pelo me duele, sí. ¿Quién sabe? Andan unos virus ahora. Sí. Sí, así estaba escuchando. Andan unos virus que ahora ni avisan, dice. No, si te matan en un momentito, ni quiera Dios. Yo creo que son primos hermanos del COVID. Sí, Dicen que es una modificación del COVID. sí. Y entonces, pero fíjate que estaba bien yo, pero hubo una polvareda aquí. Sopló un gran viento y entró a donde yo estaba sentada. Eso fue todo. Mira, para que Claro, pues. sepa, sí. Inmediatamente me agarró actor en la garganta y ya fue asunto que me dolía el cuerpo y me dolía todo. La cosa es que estamos fregados. Profe, ¿y el otro se dicen? ¿Cómo dice? ¿Y el otro sábado no hay clase, dicen? El 31. No sé, hija. El El 31. profesor Walter, el profesor Walter dijo que no y que entrábamos hasta el 7, dice. Bueno, eso lo dijo, pues, ahora, pero no sé si será cierto. Espérame, voy a ver. Aquí tengo mi calendario académico yo. 31 hay clase, hija. 31 de julio hay clase. Ah, hay clase. Sí, hay clase. Pues tal vez escuchamos Los mal. días que no hay clases son 19 de julio, 10 y 1 de agosto, 14 y 15 de septiembre nada más. Si hay clases, próximo fin de semana. Y estamos Sí, hablando que va a ser presencial. sí, yo estaba preocupada por eso, porque yo en el trabajo no puedo, no me dieron permiso ese Pero hija, usted día. me dice para O sea, el justificarla, no se preocupe. sábado. ¿Sí? No se Y preocupe, me da me avisa. presencial. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Cómo está don Mauricio? Ya Ok. se está Es un uniendo. placer tenerla de nuevo, porque el primer día no pude ir. Ah, bueno, cómo no, hija, gracias. Siempre estoy a la orden para lo que se les ofrezca.
Don Mauricio Corea. Bueno, ya se conectaron 4, yo creo que ya podemos comenzar, ¿verdad? A ver, don Mauricio, ¿cómo está? Hugo, buenas tardes. Ashley. Contesten la primera pregunta. Definan Estado. ¿Cómo definimos el Estado? A ver. Recuerden que el Estado a veces es difícil la palabra Estado definirla, porque el Estado es todo, ¿verdad? Nosotros vemos que el Es un Estado territorio, tiene, profe. es un ente moral, tiene una función administrativa, es una institución, es todo el Estado. Pero aquí nosotros en la diapositiva tenemos algunas definiciones de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? Dice que es un concepto político. ¿Cómo está, don Mauricio? Muy bien, mucho gusto, profesora. Encantado Me de alegro verla. de verlo, don Mauricio. Gracias. Una forma organizada social. Matrimonio Soberano. Calero Castillo. A ver, ¿quién es ese matrimonio Calero Castillo? A ver, chicos. Ni idea. ¿Quién? Yo creo que es una muchacha. Me dan los nombres porque no voy a poder poner la asistencia así. Por todos. Bien. Entonces, definamos Estado, don Mauricio. ¿Qué estado? Ay, me agarró mal. A ver, Sí, chicos, creo que el Becker, estado- Ashley. No, verdad que no vi el cuestionario. La palabra estado viene del latín status. Y del verbo estare, estar parado. De ahí Sí. pasó a significar algo parado, detenido, como un status quo. Así El es. verbo estare se vincula con la raíz europea, está. Exacto. Presenta en el verbo griego no sé qué cosa que se puede traducir como establecer, poner en pie, detener, estar en pie. Como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano reconocido como tal en el orden internacional, así como el conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país. Todo Exacto. estado está dotado de territorio, población y soberanía. Exacto. Al hablar de Estado, nosotros estamos hablando de territorio, población y soberanía. Los tres conceptos van de la mano, ¿verdad? Así Entonces, es. podemos decir que entonces que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma organizacional, Casi no hay nadie, me la ha social, conectado. ¿verdad? Social, soberana y coercitiva, porque recuerden que también las leyes Diablo, creo que me salí. que se dictan tienen ese carácter coercitivo, formadas Oh, por un conjunto de espérate. instituciones. Por eso es que Aquí. decimos que el Estado es una institución, porque recuerden de que la función administrativa él la realiza a través de los diferentes entes centralizados, autónomos y descentralizados. Ahí nomás tenemos a los ministerios, ¿verdad? Los diferentes ministerios son las diferentes instituciones a través de los cuales el Estado ejerce esa función administrativa, ¿verdad? Entonces, dice que el concepto de Estado difiere según los autores, ¿verdad? Pero algunos de ellos difieren el concepto y dicen que es el conjunto de instituciones que posee la autoridad y potestad para establecer ¿Lo viste? Ahí yo, la profe, 1, 2, 3, Dígame. 4. A ver, chicos. Entonces tenemos los tres conceptos, ¿verdad? Territorio, soberanía. ¿Y cuál era el otro, don Mauricio? Y población. Y población. Van de la mano los tres. Entonces, Max Weber, para 1919, él define el Estado como una unidad, carácter institucional, ¿verdad? Que en el interior de un territorio monopoliza Estudiante. para así el uso de la fuerza legal. Por ello, Coronavirus. por ello se halla, dice, dentro del Estado instituciones tales como la Fuerza Armada, la administración pública, los tribunales, la policía, todas esas son instituciones, ¿verdad? Pues el Estado dice las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores, como tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos relaciona con los demás países del mundo, ¿verdad? Entonces, asimismo, también como evolución del concepto, se ha desarrollado el Estado de Derecho, ¿verdad? Por él se incluyen dentro de la organización estatal aquellos resultantes del imperio de la ley, ¿verdad? Y la división de poderes.
Ya aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que se da la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y otras funciones más sutiles, pero propias del Estado, como la emisión de la moneda propia. Definamos ahora lo que es derecho. A ver, chicos, ¿qué es el derecho? ¿Cómo se define el derecho? Es el orden normativo e instituciones de la conducta Exacto, ajá, ¿qué más? humana en la sociedad inspirada en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En mejor dicho, es el conjunto de normas que regulan las convenciones sociales y permiten resolver los conflictos. Exacto, en otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y permite resolver los conflictos interpersonales entre las personas. Sin embargo, el concepto se caracteriza por su vaguedad y ambigüedad, tal como lo señala el jurista Hart en el concepto de derecho. O sea, cada quien tiene una apreciación de lo que es la definición de derecho. Entonces dice, la definición inicial da cuenta del derecho positivo. Ya estamos aquí hablando del derecho positivo o efectivo, que no explica su fundamento. Por ello, el jurista, filósofo y teóricos del derecho han propuesto a lo largo de la historia, ¿verdad?, diversas definiciones. Era lo que les decía yo, cada quien tiene una apreciación de lo que es el derecho, alternativas y distintas teorías jurídicas, sin que exista hasta la fecha consenso sobre su validez, ¿verdad? Entonces, el estado del concepto de derecho lo realiza una de las ramas que es la filosofía del derecho, con toda la definición propuesta inicialmente, y resuelve airosamente los problemas de validez del fundamento de derecho, al integrar el valor justicia en su concepto, ¿verdad? Entonces ya no solo estamos hablando de ese conjunto de normas jurídicas, ¿verdad?, cuando hablamos de derecho, sino que también estamos hablando de un estado de derecho, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver la tercera pregunta. ¿Qué entiende por modo de producción primitivo? ¿Qué entiende por modo de producción primitivo? Se entiende en la teoría marxista. Ahí está Gretel Castillo. Hola, profe. Gretel, ¿y quién más? El nombre del esposo. Esposo, sí. Se entiende en la teoría marxista una etapa del desarrollo de las formaciones económicas, sociales, caracterizada por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad colectiva de los instrumentos. Ahí ya estamos hablando de las características de ese modo primitivo, ¿verdad? Pero entonces dice él, ¿qué entiende usted por comunidad primitiva? Al modo de producción primitivo se entiende en la teoría marxista, que es una etapa del desarrollo de las formaciones económico-sociales, caracterizadas. Entonces ya después vemos las características, ¿verdad? Ellos socializaban lo que eran los instrumentos de trabajo, socializaban los instrumentos de trabajo, es decir, las herramientas que ellos tenían era para toda la comunidad. Hasta después vamos a ir viendo cómo ellos van haciendo herramientas de trabajo para la familia, ¿verdad? Pero en un inicio era para toda la comunidad. Lo mismo, salían a cazar, lo que ellos obtenían de alimentos se socializaba, ¿verdad? No solo era para la familia, sino que también era para toda la comunidad. Entonces estamos viendo aquí nosotros que había un bajo nivel de desarrollo, ¿verdad?, de las fuerzas productivas. Entonces, Peggy, vas a estar jodiendo. Ay, perdón. Mire, te viera cómo asusta a la gente. Ay, disculpe las malas palabras. Profe, hay que enterrarlo vivo. Mire, es que, y figúrese que eso me ocasionó un problema un día. Le pegó 4 gritos a unos niños y vino un hombre a medianoche a quebrarme los vidrios. Entonces yo ya estoy... Profe, debería tener cuidado, sí.
Porque mire cuántos casos de perros que muerden a No, pero está niños. cerrado. Lo que pasa es que ella asusta a los niños que van pasando. No voy a hacer que lo maten. ¿Ah? No No, voy a yo hacer no que la lo dejo maten, salir, no la dejo salir porque es el Judas, ¿oíste? El diablo. Está cuidando la casa. Sí, entonces Norman Urbina ya está. Bueno, entonces vemos nosotros, ¿verdad? Ya son las características de esa comunidad primitiva, ¿verdad? Entonces, vemos después la distribución igualitaria de los productos. Es el primero de los modos de producción que Carlos Marx, estamos hablando, ¿verdad? Definió como estudios de la evolución de la historia económica, ¿no? Nosotros estamos hablando del famoso Carlos Marx, ¿verdad? Ustedes saben de que es el padre del socialismo. Los hombres estaban organizados entonces en bandas dedicadas a la caza, a la pesca, ¿verdad? A la recolección y a la actividad laboral humana. Se basaban en la cooperación simple, estamos hablando, ¿verdad? De que ellos tenían una organización bien sencillita, ¿verdad? Porque todo lo hacían para toda la comunidad, no trabajaban solo para ellos. Entonces, también vemos nosotros, era naturalmente el resultado del desamparo en que se encontraba el individuo aislado, ¿verdad? Y entonces vemos, y no de la socialización de los medios de producción. Esto todavía no miramos nosotros que haya un excedente de trabajo, ¿verdad? Entonces, una propiedad privada. Después que se da la propiedad privada de los medios de trabajo, ¿verdad? De los instrumentos de producción, solo algunos de estos que les servían también para defenderse de las fieras, porque recuerden que ellos salían a cazar, ¿verdad? Y les pertenecían en propiedad personal, ¿ya? El trabajo tan primitivo no creaba excedentes, lo que te digo, sino que solo producían para satisfacer sus necesidades. Ellos no producían un excedente, como ahora, pues, ¿verdad? Se produce para generar excedente y entonces vos ves la ganancia, porque con lo que vos producís, lo podés intercambiar. Bueno, en aquella época miramos que se daba el trueque, ¿verdad? Y ellos podían ya entonces, pero no en esta comunidad, sino que creo yo que ya viene siendo como en la feudal, el trueque. Entonces, porque estamos primero en la comunidad primitiva, después vamos a estudiar la comunidad esclavista y después la feudalista, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? El trabajo tan primitivo no creaba excedente. Entonces, y algunos, después de cubrir sus necesidades más perentorias, ¿verdad? Es decir, solo producían para satisfacer sus propias necesidades. Bien. Ay, si no aguanto la garganta, me arde. Entonces, Cuidado. ya aquí estamos hablando, sí, aquí estamos hablando de la forma de organización de la comunidad primitiva. Entonces, ahora hablemos de cómo estaba estructurada la economía de esa comunidad primitiva. A ver, ¿cómo estaba estructurada? A ver, chicos, si alguien me puede decir. ¿Cómo estaba estructurada la economía de esta comunidad primitiva? Lo que yo entiendo que estaba atrasada y era primitiva, dice. Ajá. Con los hombres todavía no dominaban, dice, la naturaleza y dependía mucho de ellos. Sí, este modo de producción fue rudimentario, dependiendo del lugar o la época, ¿verdad? Entonces, la forma de organización, la comunidad primitiva es precisamente la primera forma, ¿verdad? En que los hombres se organizan para satisfacer las necesidades. La comunidad primitiva surge con el hombre mismo, ¿verdad? Entonces el hombre fue nómada. En un comienzo el hombre era nómada. Ellos se andaban estacionando donde miraban que había comida, ¿verdad? Donde miraban que ellos podían pescar, cazar, ¿verdad? Y al principio porque dependía directamente de la naturaleza. Le proporcionaba, se dedicaban a la recolección de frutos, a la caza, a la pesca, siguiendo el curso de los ríos, ¿verdad? Ellos se asentaban en las riberas de los ríos. Entonces vamos a seguir viendo. A ver.
Entonces, esta estructura económica de la comunidad primitiva era, como su nombre lo dice, atrasada y primitiva, ¿verdad? Como los hombres todavía no dominaban la naturaleza, dependían mucho de ella. Entonces, en esa sociedad como, primitiva existía propiedad colectiva, ¿verdad? Ya hablamos nosotros que todos los instrumentos de trabajo era utilizado por toda la comunidad, no solo para una familia, ¿verdad? Por lo que la producción también se realizaba en forma conjunta. Todo esto trajo como consecuencia la distribución comunitaria de los bienes, por lo tanto, la ley económica de la comunidad primitiva, que representa la caracterización fundamental de dicho modo de producción, es decir, todo era comunitario, ¿verdad? Ellos todo lo compartían. Entonces, al no existir la propiedad privada, ¿qué pasa? No hay clases sociales. Exacto. No hay clases sociales. No existe propiedad privada de estos medios de producción. Nadie tenía un hacha. Tampoco existen clases sociales. Y por lo tanto, entonces, las relaciones sociales de producción de esta comunidad primitiva, pues son relaciones de cooperación, ¿verdad? Y ayuda mutua. Relaciones armónicas, es decir, no existe la explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? Porque se produce apenas lo necesario para satisfacer las necesidades de la sociedad, en una sociedad de autoconsumo, prácticamente, porque ellos producían para comer nada más, no había excedente. ¿Sí? Entonces, esta sociedad produce solo bienes que se consumen, ¿ya? Pero ahí hay algo ahí. Ajá. A ver, don Mauricio. Se produce solo para autoconsumo, ¿verdad? Así Nada es. más. Así Digamos, era una familia o tal vez algún grupo de personas que se unían para sembrar o Sí, ver sí. o cazar. Porque en ese tiempo creo que como no había herramientas, no había cómo sembrar. Así ¿Me es. explico? Entonces, la pregunta del millón. Así es. ¿Cómo hacía aquella gente que como ahorita en nuestra época, con el perdón de usted, ¿verdad? Hay boludo. ¿Cómo hacían esos boludos, profesor? Bueno, vamos a ver la próxima pregunta, don Mauricio. No, pero de verdad, ¿cómo hacía ese que no trabajaba, que no hacía nada? ¿Se imagina? Se moría de hambre. Así es. Pues vivía del viviano, Sí, así es. Bueno, ahí sí, No, profe, bebía no. del vecino. Lo solamente. mantenía la suegra. ¿Ah? Lo mantenía la suegra. Ah, sí, era feliz, sí, no bregué. Ese era Bueno. feliz, imagínate que lo mantuviera la suegra. Sí, hombre. ¿Cómo eran las relaciones sociales de producción de la comunidad primitiva? Son relaciones De cooperación, dice, de ayuda mutua. Exacto. y ayuda mutua. Exacto. Eran Relaciones armónicas, es decir, armónicas. que no existe la explotación por el del hombre. Del hombre por el hombre. por el Hombre por el hombre, hombre. Así porque es. se produce apenas lo necesario. Así es. Entonces ya entramos a ver nosotros qué es poder, ¿verdad? Ya nosotros empezamos a ver el poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué papel jugaba la mujer? A ver, chicos. Bueno, imagínense. Jugaba Ella un papel con- importante. Porque, Sí, porque ayudaba. ella se quedaba en la casa, ¿verdad? Sí, Pero la ayuda que hace. haciendo las cosas de la casa, ¿verdad? Y Pero qué entonces, cosa, profesora. ella dice en una instrucción de la producción lo que da una importancia económica y también política. Pero Entonces, yo le esto lo lleva al pregunto, matriarcado. Significa ¿qué? que lo que la mujer decía, eso se hacía. ¿qué hacía la mujer? Las Yo cosas tengo Señor, una pregunta, cosas de la profe. casa, ¿Ah? no sé si hacían vasijas, se hacían cosas de la casa. El hombre salía a cazar. A ver, Becker, ¿qué hacía la mujer en la casa? Y estaba ella y todo lo que el hombre llegaba, ella lo cocinaba, más trabajo que ese. Así Y es, hacía todo el trabajo prácticamente. así es. Sí, pero si no conocían el fuego, Bequelín. Pues, pero ellos... Imagínate, más esfuerzo lo hacía. Profe, pero yo tengo Era una pregunta. Era una cuestión primitiva. Yo no sé Totalmente. si conocían el fuego completamente, pero ellos todo era rudimentario, pero la mujer y los niños quedaban en la casa.
Recuerden que siempre las comunidades primitivas buscaban cómo protegerse de los animales fieros, ¿verdad? Buscaban cómo proteger a la familia, a los niños que quedaban en la casa, a los ancianos, ¿verdad? Entonces, esto continúa su desarrollo hasta que llega la primera división social del trabajo. Entonces, los que se dedican a la caza y otros que se dedican a la pesca, ¿verdad? Y también ya empezamos a ver que se dedican a la agricultura. Ya hay instrumentos. Ellos ya no van a ser nómadas porque ya ellos están cultivando para comer, ¿verdad? Y entonces también ya vemos el pastoreo, división que permitió el aumento de la producción, ¿verdad? Y también el problema del agua, se elaboraban vasijas para ellos acarrear el agua. Es lo que te digo, ellos eran como artesanos, ¿verdad? Entonces, para ellos acarrear el agua, ya en la transición de la comunidad primitiva al esclavismo, ya estamos hablando de finales de ese periodo, ¿verdad? Porque a un inicio todo era bien rústico, ellos no tenían mucho, pero entonces estábamos hablando que se entiende por poder. María, me duele todo. Ay, disculpen que yo traté mal a la perra, pero me dan ganas de matarla, buscando problemas. Pobrecita, pues. Que usted viera que es el diablo. No la puede soltar porque ella está buscando pleito en la calle. Entonces, ¿qué entendemos por poder? A ver, muchachos. Ajá. ¿Qué entendemos por poder en esta comunidad primitiva? Estamos El por poder puede entenderse, profe, así como una voluntad colectiva, pero esto supone en la realidad la capacidad individual de inspirar, instigar, mandar o exigir una conducta ajena. Sí, así es. Ese es el poder político representado en una persona, ¿verdad? Entonces vemos nosotros por lo mismo soberano, es decir, supremo, no sujeto a ningún otro poder, ¿verdad? Estamos hablando del poder de aquí. El poder puede entenderse así como una voluntad colectiva, ¿ya? Porque recuerden que todo era comunitario ahí, ¿verdad? Entonces, pero esto supone en la realidad la capacidad individual que tiene cada uno de inspirar, ¿verdad? De instigar, de mandar o exigir una conducta ajena, ¿verdad? Entonces se establece así una relación entre la libertad y el orden. La sociedad está representada por el orden social, más la autoridad es la que manda y la que determina el poder político. O sea, la colectividad, el que está en el poder representa a la colectividad, a la sociedad. Ese conjunto de voluntades individuales está representado en esa persona, ¿verdad? Y desde tiempos antiguos las cosas han sido así, ¿verdad? Entonces el individuo que obedece está representado por la libertad, ¿verdad? Es cierto que por su personalidad ha disminuido en aras de la convivencia humana, es decir, no es que solo está representado Mauricio, sino que también todos sus compañeros, cada quien piensa de una manera diferente, ¿verdad? Pero entonces todo ese conjunto de voluntades están representados en esa persona que está ostentando el poder. ¿Estamos entendiendo? Estamos hablando del poder desde una manera sencilla, ¿verdad? Sí. Pero conserva a pesar de todo una esfera propia de la cual el sueño. Puede decirse entonces que el poder es la relación que se da entre la libertad y el orden, ¿verdad? Estamos hablando de libertad y estamos hablando de orden. Entonces, la imposición no requiere necesariamente la coacción, es decir, la fuerza o amenaza, ¿verdad? Así el poder en el sentido sociológico, estamos hablando desde el punto de vista social, sociológico. Incluye tanto el poder físico como el poder político. Porque recuerden de que si nosotros hacemos una norma que es para toda la sociedad, entonces nosotros vemos que esa norma va a tener ese carácter coercitivo para obligarlos a todos a que la cumplan, ¿verdad?
a que la cumplamos todos. Pues yo no me voy a eximir tampoco, porque nosotros no podemos alegar desconocimiento de la ley hoy en día. En el sentido, ahora, se podría definir entonces el poder como la mayor o menor capacidad unilateral, ¿verdad? Mayor o menor capacidad unilateral, dice aquí, con potencial de producir cambios satisfactorios, habitualmente sobre las vidas de otras personas, ¿verdad? A través de las acciones realizadas por uno mismo o por otro, ¿verdad? Pero por otra parte, al decir Paulo Freire, ¿se acuerdan? Que hay una universidad que se llama Paulo Freire. Para él, dice, el poder debe de alojarse en la cabeza del dominado y llevarla a considerar como natural que del nacimiento se le está imponiendo a la farmacia, hijo, que mande traer unas inyecciones que no aguante. Las leyes del poder son una interpretación. No te digo que es el muda. Está bueno que cuide el CPF. Y entonces, es que invivible, no puede ver a nadie porque te es capaz de morder. Y el CPF, parece ser. No, y yo la suelto para que ande, se desestrese, porque si usted solo... Uno de esos quiero en mi casa, yo también. ¿Ah? Mira, que cuide. Y vos vieras qué inteligente que es. Si vos no le das algo que a ella le gusta, se coloca boca abajo y te da la espalda. Peggy, ¿quieres tal cosa? Peggy, que hace así, no quiere saber nada. ¿Quién dice no me gusta? Sí, y entonces me dice la veterinaria que tiene la edad de 63 años, o sea, ella tiene 9 años, equivale a tener 63, dice, a esa edad, o sea que está viejita ya ella. Pero vieras qué linda cuando la compré, era preciosa, es una cocker, pero nunca quiso tener ella bebitos, nunca se dejó. Yo la quería cruzar y ella nunca. Niña vieja, pues. Ah, está señorita. Niña vieja. Niña vieja. La bien crece. Pues sí. Entonces, ya estamos terminando, muchachos. Sí, estamos bien, ya la vi. Profe, Ajá, dígame. te cuido, Dios, se miran. No, Muteada, estoy bien mal, hija. Vamos a ver si con la inyección me compongo y no voy a... Hágalo. Me imagino que la yo me receto sola porque si yo no tengo, para ir donde un médico hay que ir a gastar un montón y no se puede. Ah, sí, no hay. Sí, entonces yo me pongo, uno se conoce. Yo he padecido toda mi vida de faringitis, pero ahora ya tenía rato, como 15 años de no padecer, pero con ese polvazal me siento que me arde aquí. Pero es que también usted padeció de la cuestión, profesor, le dio. Así ¿No es. dice usted? Sí, y eso la dejó okay. con la defensa baja. Lesionada ya, sí. Sí, es correcto. Tiene que cuidarse bastante. Sí, No me ahora dice no te capo. digo, si estoy sentada en la sala y pasó un vientazo y un polvazal que sentí que me caí encima. Y me enfermé, ahí nomás. Y entonces, pero es que andan esos virus, porque mi hermana no vive aquí y me llamó diciéndome que casi se mueren todos de ese virus. Y le digo, ¿y qué te dio? Mira, todos los síntomas que yo tengo. Le digo yo, hasta todos los niños se enfermaron, tienen 3 niños, sus hijas de ella. Y entonces anda eso en los niños. Bueno, nos hacen falta solo dos preguntas. ¿Cuáles entonces las causas de extinción de esta comunidad primitiva? ¿Cuáles son las causas de extinción, chicos? Vamos a ver nosotros cuáles son. ¿Quién me contesta? ¿Cuáles son las causas de extinción de esta comunidad primitiva? Dice que por la que ellos evolución van de los medios de avanzando. producción. Ajá. Por la evolución de los medios de producción. Cuando comienza a hacer Exacto, la esa es división del una trabajo. razón. Van evolucionando los organizar. medios de producción. Así ¿Y qué es. más? Y Comienza la edad de a los la metales. división del trabajo. Y comienzan a organizarse. Entonces Así es. también se da la edad de los metales. Ya ellos empiezan, Sí. en vez de hacer la rueda de madera, ya la hacen de metal. Ya usan cuchillos, flechas. Así es, ya ellos comienzan a producir, ¿verdad? Sus instrumentos de trabajo. Así es, pasamos a la edad del cobre. Exacto, esa es la edad de los metales. Entonces, en el periodo colcolítico se caracteriza por la evolución de la agricultura y la ganadería, y también por la iniciación de la metalurgia, que es el trabajo en los metales. Comienza también en el cercano oriente a mediados del siglo V, milenio antes de Cristo. El primer metal que se trabajó fue el cobre. Y después vemos que por esta razón
En este periodo se denomina también la edad del cobre. Después, en el cercano oriente, especialmente en Anatolia, Siria, Mesopotamia e Irán, el trabajo de los metales se extendió hacia el Mediterráneo, ¿verdad? Debido a que el cobre era apenas más resistente que la piedra, ¿verdad? Y no pudo sustituirla en los trabajos agrícolas y en la tala de árboles. Por esta razón es que se siguen utilizando herramientas de piedra y madera, ¿verdad? Ellos todavía están, pero todas esas fueron causas de extinción. Ahora, el bronce, primero se utilizó el bronce, después el hierro, y después dice, construyeron grandes progresos en la evolución de la humanidad. La necesidad de localizar y extraer estos metales hizo que surgiera una mayor división del trabajo, ¿verdad? Ya había variedad de oficios, ¿verdad? Ya había variedad de oficios. Así es. Ya había el herrero para hacer los Bien, cuchillos, exacto. hacer las flechas. Sí. Entonces también se mejoraron la técnica agrícola, ¿ves? Puesto que la rueda de piedra fue sustituida por la rueda de metal. ¿Ves? E igual sucedió con el arado, ¿ves? Ahí se impulsa el Entonces, comercio y la navegación. se Ya está comienzan a hacer lanchas, tecnificando, barcos. ¿verdad? Entonces, al finalizar este periodo neolítico, durante el calcolítico y los primeros tiempos de la edad de bronce, entonces esto se generalizó, ¿verdad? Un tipo de construcción religiosa hecha con gigantescos bloques. Nosotros vemos y decimos, ¿para qué hacían esos grandes templos? ¿Verdad? Entonces empiezan a hacerse esos grandes bloques de piedra, se llamaban megalitos, ¿verdad? En Europa Occidental, estas construcciones se desarrollaron así como en el tercer milenio antes de Cristo, y se comienza del segundo en el cercano oriente, y se construyeron en el cuarto milenio antes de Cristo, y en otras regiones asiáticas en el tercer milenio antes de Cristo. Es decir, fue como moda, ¿verdad? Ya en varios lugares se hacían estas grandes construcciones de estos grandes bloques de piedra gigantescos, ¿verdad? Entonces, estos monumentos megalíticos son conocidos como dolmenes. Y los menhires y los comlesh. Los dolmenes son cámaras formadas por dos piedras verticales, ¿verdad? Y cubiertas por una horizontal, ¿verdad? Entonces, y los menhires consistían en altas piedras levantadas desde el suelo. Y los comlesh son círculos formados por menhires. Entonces, con esas figuras geométricas ya ellos empezaban a formar cosas, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características esenciales del derecho primitivo? Esta es la última, muchachos. La última pregunta. ¿Cuáles son las características esenciales del derecho primitivo? A ver, chicos. Yorleni, Martín. Las herramientas de trabajo, profe. Ajá. Organización social considerada de muy bajo desarrollo. Así es. No existía propiedad privada, no existían clases sociales, sí, y todo era comunitario. Sí, exacto. Entonces, y estas teorías del matriarcado también consideraban en este tipo de sociedad la autoridad del grupo la representaban las mujeres, ¿verdad? Porque la mujer quedaba en la casa y la mujer es la que decía cómo se iban a hacer las cosas. Lo mismo ocurría con la práctica de la poliandría, ¿ves? La poliandría fue una de las clasificaciones de la familia, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que había mujeres que cohabitaban con varios hombres. Esa era la poliandría. Múltiples compañeros sexuales para cada mujer, ¿verdad? Entonces, A la puta, que tenía varios maridos. Ya está emocionado. No se peleaban, profe. Ah, Mauricio, está emocionado ya. Sí, ya estoy emocionado. Bueno, eso. ¿Verdad? Lo mejor que he visto ahí. Ya estamos terminando. Y las herramientas de trabajo pues eran rudimentarias, estaban hechas de piedra, madera o hueso. Estaban basados en la costumbre. El derecho es de ámbito reducido. No había creación del derecho en ese tiempo. No había nada.
y muy unido a la familia, eso sí, ellos eran muy unidos y había un localismo jurídico, un respeto a los mayores y estaban muy unidos a la belicosidad, es decir, ellos los tocaba yo guardia.